No le pido que no juzgue lo que vamos a hablar, al contrario, júzguelo. Siempre yo he querido decirle esto cada vez que subo al púlpito, a las diferentes congregaciones donde el Señor alguna vez me ha permitido ministrar su palabra. Hermano, juzgue. En el nombre de Cristo, juzgue lo que se dice desde el púlpito. No solo abra su mente y absorba todo, no, júzguelo. Usted tiene un criterio espiritual. Usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Por favor, juzgue lo que se dice desde el púlpito. Y cuando nos equivoquemos, gracias hermana. Y cuando nos equivoquemos, cuando nos apartemos de la doctrina, el Espíritu le va a hacer sentir a usted y le va a decir, mira, el pastor, el ministro, el maestro, quien sea, se está desviando, no lo oigas, eso no lo oigas. Hermano, nos interesa que usted oiga la voz de Dios, no la voz del predicador, del ministro. Es la voz de Dios lo que usted viene a oír. Mis ideas personales no le van a edificar nada, lo pueden confundir, pero la palabra de Dios siempre le va a mostrar el camino que usted debe caminar. Así que sea como los cristianos de Berea. ¿Sabe usted lo que hacían los cristianos de Berea? Un lugar donde Pablo fue a predicar. Ellos, cada vez que Pablo predicaba, iban a las escrituras a ver si lo que Pablo había dicho era correcto. Pablo, hermano, ¿usted criticaría a Pablo? ¿Usted dudaría del apóstol Pablo? Yo no. Pero los cristianos de Berea sí. Y eso habla de una gente diligente. Usted no diga, como es el pastor tiene que estar bien. No, no. Si lo que Pablo predicaba lo juzgaban por la Biblia, ¿cuánto más lo que yo le digo a usted? Si alguna cosa que yo digo no está en la Biblia, no lo crea. No lo crea. Y eso aplíquelo no solo a mí, sino a todo el que se pare en este púlpito o cualquier persona que usted escuche en las redes sociales. Porque yo sé que usted escucha mensajes en las redes sociales. Vamos a meditar. Estamos en el libro de Ezequiel, ¿se acuerda? ¿Sí? Oiga el tema de hoy. Cuando la gloria de Dios se va. ¿Escuchó? Cuando la gloria de Dios se va. Basado en el libro de Ezequiel, capítulo 10. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel. Lo que hace que disfrutemos la vida cristiana, hermanos, lo que hace que sintamos sabor, gusto al evangelio, es la gloria de Dios. Lo que hace que la iglesia tenga vida, lo que hace a una iglesia, a una congregación, a un ministerio, lo que lo hace vivo, es la gloria de Dios. Sin la gloria de Dios, ya no hay propósito. Se acabó la razón de ser. Sin la gloria de Dios, no tiene sentido predicar. Predicar en la carne, ¿para qué? O cantar en la carne, ¿para qué? Sin la gloria de Dios, todo carece de sentido. Cuando la gloria de Dios se va la protección. Cuando la gloria de Dios se va la alegría, se va el gozo. Cuando la gloria de Dios no está en una vida, en un hogar, en una congregación, hermano, ya no hay razón. Todo es pleito, todo es discordia, todo es desaveniencia, todo es malos entendidos, que me dijiste, que te dije, que me quisiste decir. Hermano, ya la gloria de Dios no está allí. Mire, si hay algo a lo que yo le temo, a lo que yo le tengo pánico, es estar en una iglesia donde ya la gloria de Dios no está. Ahí puede pasar cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa mala. Porque la gloria de Dios se ha ido. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Cuando la gloria de Dios se va. Ezequiel era un profeta. Por ser profeta, él recibía visiones de Dios. Dios le dejaba ver el mundo espiritual de una manera clara, visible, tangible. Dios lo dejaba a Ezequiel observar el mundo espiritual y le revelaba lo que estaba pasando en lo espiritual a través de visiones que él podía entender. Ezequiel era un profeta, pero antes de ser profeta, él era un sacerdote, hijo de sacerdotes. Venía de la tribu sacerdotal, era un hombre joven. En el capítulo 10 comienza con una visión de Ezequiel. Dios le permitió ver su trono, el trono de Dios. Mire qué clase de visión. Qué calibre de visión. Él lo describe, bueno, leamos 1 y 2.
de Ezequiel 10. Dice el profeta: miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro. ¿Qué color es el zafiro, hermanos? Azul, correcto. El zafiro es azul, es una piedra preciosa, preciosísima. Rivaliza con el diamante, pero es azul. Como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos, sobre los querubines. Y dice el 2, y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando el Señor le da a Moisés las instrucciones de cómo debía ser el lugar santísimo en el tabernáculo, usted se acordará, había un objeto, el objeto central del lugar santísimo, que era el arca del pacto. ¿Se acuerda usted de ese objeto? Era una caja de madera de acacia forrada de oro por dentro, por fuera. En la tapa de la caja, del arca, habían unos querubines que se tocaban con la punta de sus alas. Los querubines miraban hacia abajo, hacia la caja, y de ahí salía la gloria de Dios, que hablaba primero con Moisés y luego con el sumo sacerdote una vez al año. Pues esa caja simbolizaba el trono de Dios, la presencia de Dios, y los querubines representaban la gloria, la alabanza que Dios recibía por su gran gloria. Pues Dios le reveló a Ezequiel no el arca del pacto ni los querubines, sino lo llevó a una visión de su propio trono, que era como zafiro, dice. Él lo describe más o menos así, no es que fuera eso, pero parecía. Y los querubines que él vio se movían, no eran estatuas de oro, se movían. Y los querubines, como lo ve también Ezequiel en otra visión, un día vamos a hablar de esto, el trono de Dios lo ve como con ruedas. No se imagine usted una silla de ruedas, porque ni siquiera se parece a eso. No es que Dios necesite movilizarse de alguna forma. Pero para representar su grandeza, le ve como ruedas. Bueno, habla de un varón vestido de lino. Aquí ya aparece ese varón. En los capítulos anteriores lo describe más. Este varón vestido de lino es un ser espiritual, un ser angelical. A este varón le dijo el Señor: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos. Le dice, y que espárcelo sobre la ciudad. Mire lo que sucede ahí. Le dijo oiga esto, le dijo al varón vestido de lino que tomara carbones encendidos y que los esparciera en la ciudad. Lo que el Señor le está enseñando a Ezequiel no es otra cosa que el juicio de Dios sobre una ciudad rebelde. El fuego o el carbón encendido en la Biblia siempre tiene dos significados. El fuego solo significa dos cosas en la Biblia. Uno, purificación, o dos, juicio. Cada vez que el fuego aparece en la Biblia, representa una de esas dos cosas. De acuerdo al contexto, de acuerdo al lugar donde se emplea la figura, significa o purificación o juicio. En este caso, la ciudad va a recibir el juicio de Dios por haberse apartado de Dios. Pero ¿cómo se apartó la ciudad entera, todo el reino de Judá? ¿Cómo fue apartándose de Dios? ¿Cómo fue que llegó al punto de que el Señor declare juicio de fuego sobre la ciudad? Eso es lo que vamos a ver. En el año 586 a.C., Nabucodonosor incendió la ciudad de Jerusalén y se cumplió la profecía de Ezequiel. Los carbones encendidos que él vio que esparció aquel ángel eran en realidad el anuncio del juicio que Nabucodonosor traería sobre Judá, sobre Jerusalén específicamente. Él quemó toda la ciudad. Leamos del versículo 3 al 5. Ezequiel 10 del 3 al 5. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, el varón vestido de lino, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó,
Versículo 4, se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo, 5, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo definiríamos nosotros? Mire, esta es la parte más difícil quizá. ¿Cómo definir la gloria de Dios? Los estudiosos, los eruditos, los expertos, se van a la palabra hebrea que significa gloria o que se traduce como gloria. El significado de la palabra gloria en hebreo es pesado, algo de peso, de mucho peso. En otras palabras, da la idea de una persona importante, una persona de peso, una persona importante, alguien honorable, alguien impresionante o atractivo, alguien digno de respeto. Entonces la gloria de Dios es esa fuerza de honor que Dios tiene, esa fuerza de importancia que Dios tiene, que la representa solo con estar ahí. La presencia de Dios se siente, se deja sentir. Luego también está la gloria de Dios como una luz visible. Unamos los tres elementos: una persona importante, una persona atractiva o impresionante y una persona que brilla con luz visible. Todo eso, ese resplandor, todo eso es la gloria de Dios. Transmite importancia, impresiona por su belleza y esparce un brillo, una luz. Eso es la gloria de Dios, para que más o menos nos hagamos una idea. Ezequiel ve que la gloria de Dios se mueve del lugar santísimo al umbral de la puerta. Así dice en el versículo 3. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces, en el 4 es, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Mire, la gloria de Dios nunca se movía del lugar santísimo en el templo. Nunca. El hecho de que ahora se mueva del lugar santísimo al umbral de la puerta indica que empieza a salir. La gloria de Dios empieza a ir. Era imposible que la gloria de Dios se moviera del lugar santísimo. Pues eso es lo que está pasando en la visión de Ezequiel. Se levanta y se mueve para la puerta, en una clara referencia a que está a punto de salir del templo. Dios, cuando Él quita su gloria de un lugar o de una vida, no lo hace de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de deterioro espiritual, que aquel cristiano que es sensible lo va a sentir. Hermano, Dios no se va de una vida de un momento a otro. La caída de un cristiano no sucede de la noche a la mañana. No es que el predicador va a predicar un mensaje poderoso el día domingo, el lunes cayó. No sucede así. Es una caída gradual por la misericordia de Dios. Ahora, si no se da cuenta la persona que el pecado lo está arrastrando, se adormece, no siente la caída, y cuando se viene a dar cuenta está lejos de la gloria de Dios. La gloria de Dios lo ha dejado por completo. Pero repito, esa caída no sucede de la noche a la mañana. El Señor le muestra que la gloria de Dios se levanta y se sale del lugar santísimo del templo y va al umbral de la puerta. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. El resplandor que estaba en el lugar santísimo ahora está en la puerta, en el atrio. Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su presencia visible para los hombres. Es la forma como nosotros podemos ver a Dios. En la visión, esta gloria se mueve. Dios empieza a abandonar el templo. En la antigüedad encontramos, Dios quería vivir en medio de su pueblo. Dios le dijo a Moisés que fabricara un tabernáculo, una tienda grande. Y esta tienda estaba en el centro del campamento de Israel. 4 tribus acampaban al norte del tabernáculo, 4 tribus acampaban al sur, 3.
3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Al final el arca quedaba, el tabernáculo con el arca quedaba en el centro del pueblo de Dios. Dios quería vivir en medio de su pueblo, hermano. Dios quiere hoy vivir en medio de su pueblo. Dios quiere vivir en el corazón de sus hijos. Tu corazón, hermano, en caso de que no te hayas dado cuenta hasta ahorita, tu corazón es el lugar santísimo de Dios en este tiempo. En la antigüedad era el tabernáculo, después fue el templo, ahora el templo está dentro de ti, dentro de mí. El lugar santísimo ya no es un lugar físico, ahora el lugar santísimo es el corazón de cada creyente. Por eso la importancia de lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar en un momento. Hermano, la gloria de Dios no sale de la noche a la mañana de un corazón. Es un proceso de deterioro lento, perceptible, sensible, que si no nos damos cuenta, llega un día en que estamos ministrando sin la presencia, sin la gloria de Dios. ¿Se acuerda la historia de Sansón? ¿Se acuerda de Sansón? En la escuela dominical no se lo enseñaron. Un hombre fuerte. Cuando Sansón de repente despertó, dice la Biblia, Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él pensó, me levantaré y escaparé como las otras veces. Pero entonces la Biblia ahí abre uno de las declaraciones más tristes de toda la Biblia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, ¿se imagina levantarse usted un día y pensar, Dios va conmigo y Dios ya no está? Sansón no cayó de la noche a la mañana. Aún en la misma noche, en el mismo momento, Dalila lo llevó paso a paso. Anda, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Es que si me amarran, si me amarra con una cuerda nueva, se me acaba la fuerza. Jugando con el pecado. Hasta que al final la astucia de la mujer lo llevó a declarar el secreto de su fuerza. Pero ya la gloria de Dios ya no estaba con él. Dios quería vivir en medio de su pueblo, en el templo. Pero cuando Dios quiere vivir en un lugar, Él exige, hermano, póngale atención a esto. Si lo demás ya no lo entendió, no hay problema, pero esto que no lo olvide, su corazón. Dios quiere vivir en medio de nosotros, en nuestro corazón, pero para que Dios viva, ese lugar tiene que ser santo y puro. Porque Él no puede estar en un lugar que no sea santo. Él no puede estar en un ambiente que no sea santificado. Él no puede estar en una iglesia que no es santa, un ministerio que no sea santo. No puede jactarse de ser un ministerio de Dios. Es imposible, hermano, que Dios viva, que Dios more, que su gloria habite en un lugar impuro. Su naturaleza no lo permite. Es imposible para Dios. Es algo que Él no jamás va a suceder. Cuando el templo se contamina, Dios se sale. Porque es o la cosa contaminante o Dios. Tiene que escoger entre los dos. La consecuencia de la desobediencia del pueblo, el pueblo dejó de obedecer las leyes, dejó de obedecer los mandamientos. La consecuencia fue la salida de la gloria de Dios. La gloria de Dios se fue producto de que no obedecieron. Ahora, ¿puede afectarnos a nosotros, hermano, la desobediencia? Pregunto. ¿Verdad que sí? La desobediencia puede suceder en nuestras vidas. Podemos desobedecer a Dios. Dios, oiga bien, Dios no se da por vencido con una persona, pero nosotros nos damos por vencidos con Dios bien rápido. Dios va a hacer hasta lo imposible para bendecirlo a usted, pero somos nosotros los que nos salimos del lugar donde está la bendición. Hermano, si alguien le dijera, mira, llega a esta dirección a tal hora, y ahí te vamos a dar una, ¿qué será?
te vamos a dar una bendición, te vamos a dar un regalo, gracias. Llega a esta dirección a tal hora y te vamos a dar un regalo, pero usted no va. Tráiganmelo a la casa. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero cuando el pueblo se sale del lugar donde Dios quiere bendecir, entonces Dios no va a buscarte. No porque no pueda, sino porque Él es el que pone la regla. Y Dios quiere bendecir a su pueblo a través de la obediencia a Él. Ese es el método de bendición de Dios. Es tan claro, hermano, como una caja. Obedece al Señor, entras dentro de su bendición. Salte de la obediencia, te sales del lugar de la bendición. La desobediencia acarrea condenación para el hombre. Si un cristiano escoge un estilo de vida pecaminoso y rechaza la convicción del Espíritu, su relación con Dios puede terminar perdiéndose. Y Dios aparta de él su presencia, de él o de ella su presencia. ¿Qué es un estilo de vida pecaminoso? Todos somos pecadores y todos pecamos. Pero de pecar a vivir un estilo de vida pecaminoso son dos cosas muy diferentes. El cristiano peca y peca por excepción. Y cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo viene como buen Padre amoroso y nos hace sentir que nos hemos equivocado. Y tu corazón se entristece. Y sientes la carga de la culpa que te dice, le fallaste al Señor. Te equivocaste, hiciste algo que a Dios no le agrada. Oh, ese es el Señor hablando a tu corazón. Pero un estilo de vida pecaminoso ya no le importa. Ya no le importa. Va, peca, vive en pecado y tranquilo. Ya no hay aquella carga de conciencia. Ya no hay aquella reprensión en el corazón. Entonces esa persona va y vive como si no existiera Dios, como si nunca hubiera conocido a Dios. Y Dios comienza a abandonar el templo. La relación con Dios empieza a perder, se enfría. Ya no hay gozo, ya no hay anhelo por la presencia de Dios, anhelo por adorarlo. ¿Se acuerda aquel precioso salmo? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se acuerda? Cuando el alma nuestra deja de buscar a Dios, de desear a Dios, de necesitar a Dios, hermano, eso no es solo un toque a la puerta, eso es una alarma estridente. ¿Ha entrado usted aquí al templo y no ha podido poner la clave y se activa la... Hermano, eso usted siente que le traspasa el oído, de un oído al otro. Un ruido, un chillido profundo. Hermano, cuando el pecado empieza a apartarte de Dios, es una alarma que hay dentro de tu espíritu. Si no le importa, es porque ya la presencia de Dios no está ahí. Si no nos causa alarma, si no nos alerta, si no nos duele, es porque la presencia de Dios ya se apartó de ahí. Vamos al capítulo, sigamos en el capítulo 10, vamos al versículo 15. Y se levantaron, versículos 15 al 17, Ezequiel 10, 15 al 17. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Una vez más, los querubines y las ruedas que sustentan al trono de Dios. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas, en las ruedas. La gloria de Dios empezó a mover, y no solamente se movió del lugar santísimo al umbral, sino del umbral va a seguir moviéndose. Por el profeta Jeremías, sabemos que todo Israel pensaba que era imposible que la ciudad de Jerusalén o que el reino de Judá fuera a ser destruido, porque para ellos allí estaba el trono de Dios, allí estaba el templo de Dios
Y por lo tanto Dios no iba a permitir que su templo fuera destruido, ni la ciudad que contenía su templo fuera destruida. Mire dónde estaba la seguridad de los israelitas de aquel tiempo. No estaba en Dios ni en su relación con Dios. Aquí tenemos el templo. ¿Qué puede pasarnos si el templo de Dios está aquí? ¿Se acuerdan el tiempo de Juan el Bautista? Cuando les dice Juan, reprendiéndolos, les dice: y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Aquella generación pensaba: nosotros somos israelitas, somos judíos, somos descendientes de Abraham, por lo tanto nada malo nos puede pasar. Esta generación pensaba: tenemos el templo, y Dios no va a permitir que le pase nada a su templo, entonces me quedo cerca del templo y a mí no me va a pasar nada. Un cristiano puede decir ahora, un cristiano carnal, un cristiano desobediente, puede decir ahora: pero voy a la iglesia. Los domingos estoy en la iglesia, no me puede salir nada malo porque estoy en la iglesia. Dios quiere más que tu presencia en el templo, hermano. Dios quiere más que tu constancia. Dios quiere más que lo que tú puedes hacer. Él quiere tu corazón, nuestro corazón. El Señor quiere todo de nosotros. En el tiempo de Jeremías, todos pensaban así: es el templo de Jehová el que tenemos. Y les daba una falsa sensación de seguridad el tener el templo. Pues Dios lo que hizo, le voy a resumir: apartó su gloria del templo y destruyó el templo. Porque lo que hacía al templo era la gloria de Dios. Es la presencia de Dios la que santifica tu vida. No invirtamos el orden, hermano. No es el templo el que hace las cosas sagradas. No, es Dios el que santifica el templo. Versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Versículo 19. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Primero se movió la gloria del lugar santísimo al umbral de la puerta. Ahora se mueve del umbral de la puerta a la puerta oriental del atrio exterior. Imaginémonos que este es el templo de Dios de la antigüedad, esta iglesia, este edificio, el santuario de Iglesia Renovación. Y la gloria de Dios está aquí. En la primera escena, la gloria de Dios se levanta y se va al umbral de la puerta, ahí. Ahora, en el versículo, ¿cuál nos quedamos? 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó del umbral de la puerta y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon ahora, ¿dónde? A la entrada de la puerta oriental de la casa, digamos el portón de la salida. Se levanta del stage, se va para la puerta, pero no se queda ahí. Luego se levanta de la puerta y se va para el portón de la salida, la entrada del parqueo. ¿Qué indicaría eso, hermano? Se fue. Se fue. Ya no está. Eso pasa con las vidas personales nuestras cuando descuidamos al Señor. Eso pasa con la vida personal nuestra cuando el pecado ocupa el lugar de Dios. Mira, hermano, no hay cosa más triste para un cristiano que creer que tiene el Espíritu y fingir ser espiritual. No hay cosa más triste para un cristiano que aparentar espiritualidad al entrar al templo. Esa es la cosa más deprimente y a la vez la cosa más ridícula que como cristianos podemos hacer. Levantar manos y fingir que estamos gozándonos en un servicio, pero nosotros sabemos que nuestro corazón no está en la alabanza. Nosotros sabemos que nuestro corazón no está en nada de lo ritual que se puede hacer dentro del santuario. Fingir espiritualidad es lo peor que podemos hacer, hermano. Versículo 20.
Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Cada uno, 21, Ezequiel 10, 21. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. 22. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. La gloria de Jehová ya está afuera, en la puerta de la salida, en la última puerta ya para salir a la calle. Dios abandonó su templo, lo cual es símbolo de que abandonaba también a su pueblo. Este abandono marcó el final de la nación de Judá. Judá dejó de existir después de esto y nunca se volvió a juntar como nación. Este era el final. Aquel, el Dios todopoderoso que era su fortaleza y su defensor, se fue. Hermano, cuando la gloria de Dios ya no está con usted, mire, le voy a poner en palabras bien sencillas. ¿Qué pasa cuando la gloria de Dios está en nosotros? Mire, donde usted llega, llega la presencia de Dios. La gente en cualquier lugar, mire, puede ser una oficina de gobierno, puede ser el supermercado, puede ser en la plaza, en un parque, en la calle, donde quiera, la gloria de Dios va con usted. Y usted está marcado, tiene una marca espiritual que el mundo no puede ver, pero en el mundo espiritual es visible que usted le pertenece a Dios. Que Dios está con usted, que la gloria de Dios está con usted. Cuando usted llega, hermano, el ambiente espiritual cambia porque usted llegó. Pero cuando la gloria de Dios ya no está, la defensa se va, la fortaleza se va, se vuelve presa fácil del enemigo. Cualquier espíritu negativo, contrario, cualquier demonio tiene potestad ya sobre la vida de aquel de quien se fue la gloria de Dios, porque no tiene defensa, porque ya no hay quien le defienda. Hermano, usted debe saber que cualquier demonio es capaz de hacernos pedazos a nosotros en un momento. Si no lo hace, porque la gloria de Dios está en nosotros y le tienen temor a la gloria de Dios. Pero cuando yo desobedezco y mi templo queda vacío porque la gloria de Dios me deja, cualquier influencia negativa me puede atrapar y me puede destruir. Y por eso es que el creyente que se aparta del Señor, hermano, le llega una serie de males. Hay personas, mire, que han nacido en hogares cristianos o que alguna vez aceptaron a Cristo, pero viven un estilo de vida pecaminoso. Cuando se vienen a dar cuenta, están sumidos en unas situaciones, hermano, tan negativas. Absolutamente todo les sale al revés. ¿Sabe por qué? Porque no tienen quien los defienda. Porque son presa fácil del enemigo. Y mire, no hay alguien con quien el diablo se ensañe más que con aquel que una vez lo alabó a Dios. Si aquel que alguna vez alabó deja de alabar, cae en desobediencia, la gloria de Dios se va de su vida, se vuelve el juguete de Satanás. Se vuelve a algo o alguien con quien el diablo juega por todo el tiempo que le sirvió al Señor. Y usted me dirá, ¿de dónde está sacando el hermano esto? ¿Qué dice la Escritura? Cuando el espíritu, Jesucristo hablando, cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo encuentra. Entonces dice, voy a volver a aquel corazón de donde salí, a mi casa de donde salí. Cuando nosotros venimos a Cristo, salió de nuestra vida toda influencia maligna. Pero si no nos mantenemos en Cristo, dice el Señor, cuando el espíritu malo regresa, encuentra su casa limpia, vacía y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y juntos vienen a morar allí. Y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. ¿Se da cuenta? Que la gloria de Dios se aleje de nosotros, hermano, es la tragedia más grande. Usted y yo podemos caer en vicios que nunca antes tuvimos. Podemos caer, hermano, en depravaciones que nunca antes practicamos. Porque la gloria de Dios se aparta de nosotros. Y el diablo tiene entrada libre a la vida de aquel individuo. Este abandono marcó el final de la nación. Se fue su fortaleza, se fue su defensor. Serían presa fácil de sus enemigos. Mire Deuteronomio 31, 17, por favor. Deuteronomio 31, 17.
el Señor hablando hacia el futuro, advirtiendo antes que pase. Dice el Señor, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? ¿Lo leyó, hermano? ¿Verdad que da temor? Mire lo que dice Oseas 9:12. Oseas, el profeta menor, 9:12. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Entonces, es una realidad que Dios se puede apartar del hombre. Pero, ¿sabe? Déjeme decirle una cosa, antes que se preocupe mucho. Dios solo se aparta de aquel que no lo quiere, de aquel que lo rechaza. Dios solo se aparta de aquel que no le teme. Si usted tiene temor de Dios y lucha con su naturaleza pecaminosa, el Señor no se va a apartar de usted. Él va a estar cerca de usted siempre fortaleciéndolo. Amén. ¿Hay algo, hermano, que pueda hacer que Dios abandone a un cristiano? Repito, Dios no abandonará a aquel que crea en Él. Pero esa persona sí puede abandonar a Dios. Dios no me abandona a mí, yo puedo abandonar a Dios. Y si yo no le procuro un corazón limpio donde Él viva, si yo no le procuro un templo santo para que Él habite, si yo no le procuro un corazón, si yo no me esfuerzo por tener un corazón digno del gran Dios que quiere habitar en mí, no es culpa de Él apartarse, es culpa mía que lo aparté. ¿Ve la diferencia? Hebreos 3:12. 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos, oiga, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Usted es un receptor de la gracia de Dios. Es un receptor, usted ha recibido la presencia de Dios. Usted ha sido hecho templo y morada del Espíritu de Dios. Pero si dejamos que el corazón se endurezca, hermano, Él no lo va a perdonar ni a usted ni a mí. Si no perdonó al Israel antiguo cuando se apartaron, hermano, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Como dice el apóstol Pablo, si no perdonó a las ramas naturales del buen olivo, tampoco a nosotros que somos ramas injertadas del olivo silvestre, a nosotros tampoco nos va a perdonar. El pecado aleja nuestro corazón de Dios si no nos arrepentimos. El secreto, hermano, está en el arrepentimiento. Por mucho que trate el hombre, por mucho que se esfuerce el hombre, la mujer, siempre vamos a pecar. La diferencia está en que aquellos que tememos a Dios sabemos que el arrepentimiento es la puerta que nos regresa a la comunión con Él. Él no se va a apartar de un corazón arrepentido. El corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Pero cuando nosotros, además de pecar, además de ser rebeldes, nos llenamos de altivez y terminamos negando lo que hicimos. No, yo no hice nada. No, yo no fui. Es mentira y nosotros sabemos que es cierto. ¿Cómo va a permanecer Dios en un corazón así? Ese es querer obligar a Dios a vivir en un corazón contaminado, algo que no va a pasar. El Dios Santo, el Dios Todopoderoso, no va a habitar en un corazón contaminado. Vamos al capítulo 16 de Ezequiel, capítulo 11, perdón, de Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, versículos 16 y 17.
Ezequiel 11. Se me perdió, permítame. 11:16. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Dios fue quien mandó al pueblo en cautividad, porque Nabucodonosor no solo quemó la ciudad, sino que tomó cautivos a un buen grupo de los moradores, de los pobladores de Judá, y se llevó cautivo a Babilonia personas de Jerusalén. Este exilio, como se le conoce, esta cautividad, fue planeada por Dios. Fue Dios el que lo permitió. Así dice el versículo 16. Así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, Él los arrojó, Él los mandó. Sin embargo, Dios les afirma, Dios les revela que Él va a ser un pequeño santuario para ellos, indicando que aun cuando estén en el exilio, aun en el cautiverio, y mire hermano, esto es lo maravilloso de la gracia de Dios, aun cuando estamos en desobediencia, el Señor nos cierra la puerta completamente. Él siempre deja una puerta abierta, fíjese. Mire si Dios no es amoroso. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Este es un caso clásico de la gracia. Cuando el hijo pródigo decidió regresar, ¿quién estaba esperándolo a la puerta? El padre. Cuando el hijo pródigo decidió enmendar su vida, la puerta de la gracia siempre estuvo abierta para él. Quiere decir que todos los días, semanas o meses o años que el hijo pródigo estuvo lejos malgastando, la puerta estaba abierta, la luz del porche estaba encendida, el padre estaba parado a la puerta. Mientras el hijo despilfarraba su herencia, el padre estaba parado en la puerta esperando por si acaso mi hijo regrese. Esa es la gracia de Dios para con nosotros hoy. Mire, no podemos hablar de que la gloria de Dios se va sin reconocer lo que Él le dice también al pueblo de Judá por medio de Ezequiel. Yo voy a ser como un pequeño santuario para ustedes allá. Quiere decir, cuando estén en la cautividad, el que eleve su corazón, el que eleve su pensamiento a mí, dice el Señor, va a encontrar un pequeño refugio ahí. Él iba a ser un refugio para ellos. Hermano, un consejo, espero que ninguno de nosotros vaya a apartarse de Dios nunca. Espero eso. Pero si un día uno de nosotros se aparta, que Dios nos conceda por lo menos un instante de lucidez, un instante de espiritualidad para decir, Señor, ayúdame. Y el Señor va a llegar a ayudarle. No importa lo bajo que podamos caer, no importa lo bajo que alguien haya caído, si eleva sus ojos al cielo y pide misericordia, el Señor es su refugio y el Señor viene a ayudarlo. ¿No hacemos eso los padres con los niños, con los pequeñitos? Cuando un niño va caminando, empieza a caminar y se cae, ¿no corremos nosotros a levantarlo? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez le enseñó usted a un hijo a andar en bicicleta? Lo mismo, cuando se caen, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que él levante solo? No, corremos a ayudarle y le sobamos las rodillas raspadas. Así hace Dios con nosotros. Cuando nos alejamos de Él, Él quiere que nos acordemos de esto. Él siempre va a ser como un pequeño santuario. En el momento en que querramos su ayuda, Él va a llegar a socorrernos. Para los cristianos de hoy, nosotros, usted y yo, del siglo XXI, estamos rodeados por fuerzas espirituales contrarias a Dios. El mundo que nos rodea es opuesto a Dios. Todo lo que existe aquí, hermano, es opuesto a Dios. Las ideas que andan en la sociedad, los métodos que usa la sociedad son opuestos a Dios. Y aquí estamos usted y yo en este tiempo. Dios es para nosotros como un refugio. ¿Sabe por qué me encanta a mí? No solo venir a la iglesia, sino compartir con usted. Porque al compartir con el pueblo de Dios es como entrar a una pequeña cápsula, una pequeña burbuja. Es como entrar a un pequeñito adelanto del cielo.
Por eso es que es tan grave que nosotros contaminemos esta pequeño pedazo, porción del cielo, que lo contaminemos con ideas carnales. Cuando nosotros empezamos a contaminar este lugar o nuestra casa o nuestra vida con pecado, hermano, ¿a dónde vamos a encontrar refugio? Su casa, empecemos por su casa. Su casa es su refugio, hermano. Después de un día de trabajo, varones, díganme si no es precioso regresar a la casa y saber que ahí está su esposa, que lo ama y lo comprende. Y no importa lo que suceda, usted sabe que tiene la comprensión de su esposa. No es precioso regresar a la casa después de un día que tal vez el trabajo le salió mal, pero usted sabe que ahí están sus hijos, que van a correr a recibirlo. A ellos no les importa si usted ganó mucho o no ganó nada. A ellos no les importa si usted tiene el mejor trabajo de la ciudad o no tiene trabajo. Pero usted llegó a su casa, sus hijos corren a darle la bienvenida. Papi, te extrañamos. We miss you, daddy, we miss you. Extraño esas vocecitas. Mis hijos ya todos son grandes. Benji tiene la voz más grave que la mía. Pero cuando eran chiquitos los tres, porque no hay mucha diferencia entre mis hijos. Y cuando yo llegaba del trabajo, daddy, daddy, corrían a la puerta del apartamento y me abrazaban los tres. A veces no querían comer. A veces yo llegaba tarde del trabajo, habían veces que llegaba a las 10, 11 de la noche y ellos no querían comer. Cuando mamá les servía la comida, ellos decían, no, queremos esperar a daddy, queremos comer con daddy. Y Marisela me llamaba y me decía, ¿le falta mucho en el trabajo? Le decía yo, casi como una hora más, y eran ya como las 7, 8 de la noche. Me falta casi una hora más el tiempo de llegada. Es que los niños no quieren comer hasta que usted venga. Eso es un refugio, hermano, eso es un refugio. No contamines tu casa con pecado, ese es tu refugio. No contamines a tu familia con pecado, hermano, hermana. No metas pecado en tu casa, ese es tu refugio, tu lugar seguro. Es tu burbuja del cielo. Dios está allí en tu casa. Si nosotros pecamos, la gloria del Señor se va de nuestra casa. ¿Cómo se puede ir de nuestra vida? Como se fue del templo de Judá. Cuando vengas al santuario, no metamos pecado al santuario. Si no le habla a un hermano, en el nombre del Señor, reprenda ese espíritu de ira, de rencor, de remordimiento. Vaya y abrácelo o abrácela, aunque no lo quiera abrazar, pero usted sane su corazón. Saquemos el pecado de nuestros templos. La gloria de Dios no puede estar donde hay pecado. Dios es tan bueno, hermano. Mire, Dios es tan lindo que siempre nos va a dar la oportunidad de arreglar nuestra vida. Tarde o temprano Dios siempre le da la oportunidad de enmendar los errores. Para mí, yo siempre he visto la iglesia, el templo, como un refugio. El nombre, santuario, está perfecto. Es un lugar santo. Es un lugar que se usa para lo santo. A mí me encanta, siempre me han encantado las iglesias. Porque para mí representa un refugio. De los males de afuera, de la maldad de afuera. Entro aquí, mire, el más malo de ustedes, el más malo entre nosotros, es como un niño inocente comparado con la maldad que hay afuera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo lo veo así. Por muy malo que alguien sea dentro del santuario, no es tan malo como los que están allá afuera. Allá sí hay gente mala. Para los cristianos de hoy, que estamos rodeados de tanta maldad, el Señor es nuestro refugio. Dios prometió a Israel traerlos de nuevo a su tierra y un día se levantarían de su cautividad. Le decía hace un momento, personas criadas en el cristianismo, nacidas en hogares cristianos, se apartan del Señor. Pero Dios no les da la espalda. Dios siempre deja una puerta abierta. Leamos los últimos versículos. Ezequiel 11 del 18 al 20. 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y el 20.
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios para usted, hermano. Para usted y para mí, que seamos su pueblo. Él quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo. ¿Es tan difícil entender eso? Él quiere un pueblo para Él. Y yo quiero que Él sea mi Dios. ¿Dónde está lo difícil? ¿Dónde está lo imposible? Él quiere, yo quiero. ¿Qué lo impide? Él quiere ser mi Dios, yo quiero que Él sea mi Dios. ¿Cuál es la barrera? No hay barrera. Cuando conocí a mi esposa, ella quería ser mi esposa, yo quería que ella fuera mi esposa. ¿Cuál es la barrera? Ninguna. Ninguna. No hay es que no hay barreras. Los jóvenes ahora, yo no les entiendo, en serio, yo no les entiendo, especialmente en este país. Si nosotros en el tercer mundo tenemos valor de casarnos, aún sin tener nada material, y los jóvenes aquí que tienen todo, dicen, no, hasta que tenga una casa me voy a casar. Y en eso pecan. Y en eso pierden la oportunidad de casarse con la persona que aman, porque están esperando que tener todo lo material. Yo quisiera que usted hubiera visto a Marisela y a mí al tiempo que nos conocimos. No teníamos nada, hermano. Pero yo quería estar con ella, ella quería estar conmigo, teníamos a Dios en el corazón. ¿Qué faltaba ahí? Es el tema sensible, ¿eh? El que les acabo de tocar. Porque los padres hoy les dicen, no, hasta que tenga casa, cásense. Ok, padre muy sabio, padre muy emprendedor. Cuando venga a darse cuenta, sus hijos ya pecaron o ya la relación se rompió. Y de repente perdieron la oportunidad de casarse con la persona que los iba a hacer felices. Porque simplemente esa persona no tenía todo lo que materialmente los padres de uno o de la otra exigieron. Yo no voy a entender eso. En el mundo, existe en el mundo la idea de que si alguien habla bien de Dios, hace buenas obras, hace unas cuantas cosas buenas, no importa cómo viva, puede vivir en pecado, no hay problema. Pero habla bien de Dios y hace cosas buenas. Entonces una persona así puede vivir como le dé la gana. ¿Seguro? Usted y yo no podemos esperar, hermano, el favor de Dios si no rompemos con el pecado. Dios le dijo, van a quitar los lugares, los templos de idolatría, los altares de idolatría, los van a quitar. Le voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero una vez que reciban todo eso nuevo, boten los altares. Dejen de practicar la idolatría. Dejen de adorar ídolos. Le voy a dar corazón nuevo, le voy a dar espíritu nuevo, pero cambie su estilo de vida. Eso hace el Señor con nosotros, nos da corazón nuevo, espíritu nuevo. Ahora cortemos con el pecado. Amén. Mateo 6:24, con esto cerramos. La última cita bíblica de la noche. Ya nos pasamos un minuto. Mateo 6:24, no requiere interpretación ni explicación, solo lectura. Ninguno, diga, ninguno. ¿Verdad que nunca había hecho eso yo de decirle, diga algo, diga? Pero esta vez para que se me despierten. Dígalo otra vez, ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A un ídolo, pues. Las riquezas aquí son un ídolo. No puedes servir a Dios y a un ídolo al mismo tiempo. Con un nuevo espíritu y un nuevo corazón, Dios de nuevo puede llamarnos su templo. Usted es templo del Dios viviente. ¿Qué le parece? Templo del Dios vivo es usted. Cuide ese templo, hermano. Mire, cualquier sacrificio que tengamos que hacer vale la pena para poder seguir siendo templo de Dios, para poder seguir siendo su templo. Póngase de pie. Dios te ama. Dios nos ama. A cada uno individualmente.
Dios te ama así como usted es, así lo ama el Señor. Pero Él quiere que usted y yo seamos cada día mejor, cada día más semejantes a Cristo. Cada día más puros de corazón, cada día más puros de pensamiento, para que seamos dignos representantes del Dios puro que nos ha llamado a servirle. Si usted no le satisface eso, si eso no le llena de emoción, ser representante de Dios, entonces usted no va a cuidar su templo, lo va a contaminar, y cuando venga a sentir, la gloria de Dios se apartó. Y si eso llegara a suceder un día, espero que no suceda, pero acuérdese, siempre puede regresar al Señor. Él nunca va a cerrar la puerta definitivamente, hasta el día en que nosotros muramos. El día que nosotros muramos se acabó la oportunidad. O el día que Cristo venga, el día que Cristo viene, se cierra la puerta y ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. A una sola persona le pasó esto en la Biblia, que Dios no le dio ocasión de arrepentirse, y fue Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Luego que vendió su primogenitura, dice la Escritura, que él se arrepintió y aún la procuró con lágrimas, pero ya el Señor no le devolvió su primogenitura. ¿Qué nos queda a nosotros? No permita que su corazón se endurezca y se aparte de Dios. Yo no quiero experimentar a ver si es cierto que Dios me recibe después. No. Yo no quiero apartarme ni una vez, ni la primera vez, porque va a haber dolor y lágrimas en el proceso. Va a haber sangre, dolor, lágrimas en el proceso. Yo no quiero apartarme de Él ni una vez para ver si me recibe. No haga ese tipo de experimentos, hermano. Mejor confiemos que el Señor quiere bendecirnos y Él quiere prosperar nuestras vidas, y que su gloria, su presencia esté en su templo, en el templo de cada uno de nosotros, en su corazón. Padre bueno, gracias en el nombre de Jesús. Confío, Señor, en que tu palabra tiene poder. Confío que tu palabra tiene autoridad, y que lo que tú enseñaste en el tiempo antiguo es la misma verdad que nosotros necesitamos escuchar y aprender hoy. Señor, tú eres un Dios bueno, grande, misericordioso. Nunca nadie podrá acusarte de maldad o de injusticia, Señor. Si algo sucede, algo malo sucede en nuestras vidas, para que tú te apartes, la culpa siempre será nuestra. Si un día tu gloria se aparta del templo de nuestro corazón, es porque nosotros tuvimos la culpa. Señor, eres bueno y deseas vivir en nosotros, deseas vivir en nuestro propio corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdame. Yo sé que no puedo por mí mismo. Señor, ayúdame a mantener mi corazón en la condición adecuada para que sea tu templo, para que permanezca siendo tu lugar de habitación. Que tú vivas en mí, Señor. Que vivas en cada uno de nuestros hermanos. Que vivas en mi casa, en mi hogar, entre mi familia. Que habites, Señor, en cada una de las habitaciones de mi casa. Que mi sala sea tu sala, Señor. Que mi comedor sea tu comedor. Haz de mi cocina tu cocina. Señor, así te quiero de cerca. Quiero que mi corazón, Señor, sea tu lugar santísimo. Que cuando yo hable, Padre bueno, mis palabras sean aprobadas por tu Espíritu Santo y usadas por tu Espíritu Santo para bendecir a otras personas. Y eso no lo quiero solo para mí, lo quiero para cada uno de mis hermanos que conformamos esta congregación. Como dice tu palabra, sean tus palabras con sal, sazonadas con sal, para que sepamos cómo hablar a los demás. Señor, bendice este lugar, bendice esta congregación. A todos nuestros hermanos, Señor, que forman esta preciosa congregación, los presentes como los que están en sus hogares, te pido que les bendigas en esta noche. Que cada uno de ellos, templo tuyo, Señor, pueda hacer lo que sea necesario hacer para mantenerse en el estado perfecto para hacer tu habitación, tu morada, tu templo. Señor, gracias. Gracias por bendecirnos